El Diablo y Tom Walker, por Washington Irving. A unas pocas millas de Boston, Massachusetts, se encuentra una profunda ensenada que serpentea desde Charles Bay, penetrando a lo largo de varias millas por el interior del país hasta terminar en un pantano o ciénaga de denso bosque. Una oscura arboleda flanquea uno de los lados de esta ensenada, y al otro, el terreno se eleva abruptamente desde el borde del agua hasta una alta cresta sobre la que crecen desperdigados algunos robles de gran antigüedad y tamaño inmenso. Bajo uno de aquellos gigantescos árboles, cuentan las viejas historias que el pirata Kidd enterró un enorme tesoro. La ensenada facilitaba transportar el botín secretamente en una lancha, al amparo de la noche, hasta el pie mismo de la montaña. La elevación del lugar permitía una buena perspectiva para asegurarse de que nadie se acercaba, y los formidables árboles servían de puntos de referencia, gracias a los cuales el lugar podía ser encontrado de nuevo fácilmente. Las viejas historias decían, además, que el diablo controlaba el escondite del tesoro y lo tenía bajo su vigilancia. Aunque es bien sabido que esto es lo que hace con todos los tesoros enterrados, y especialmente cuando han sido obtenidos con malas artes. Como quiera que fuese, lo cierto es que Kit nunca volvió a recuperar su botín, pues poco después sería capturado en Boston, enviado a Inglaterra y condenado a la horca por piratería. Hacia el año 1727, por aquella época en que los terremotos eran tan frecuentes en Nueva Inglaterra y solían hacer que tantos grandes pecadores acabaran arrodillados, vivía en los alrededores un individuo triste y miserable de nombre Tom Walker. Tenía una esposa tan miserable como él, y tan miserables eran ambos que incluso conspiraban para engañarse entre ellos. Cualquier cosa a la que pudiera echar mano aquella mujer acababa escondida. No hacía falta que la gallina carcareara, porque allí estaba ella vigilante para asegurarse el huevo recién puesto. El marido husmeaba por la casa continuamente para intentar descubrir sus provisiones secretas, y muchas y violentas eran las peleas, por lo que tendría que haber sido propiedad común. Vivían en una casa de aspecto abandonado, alejada de todo y con aire de privación. Unos cuantos enebros dispersos, emblemas de esterilidad, crecían cerca de ella, y jamás se veían salir rizos del humo de su chimenea, ni ante su puerta se detenía viajero alguno. Un infeliz caballero, cuyas costillas parecían una parrilla, merodeaba por un campo donde una delgada alfombra de musgo que apenas cubría la piedra irregular de la pudinga, tentaba y atormentaba su hambre al mismo tiempo, y a veces apoyaba la cabeza sobre la valla, miraba lastimosamente el transeúnte y parecía implorar que lo liberasen de aquella tierra de hambruna. Tanto la casa como sus habitantes tenían mala fama. La mujer de Tom era una grandísima bruja, de temperamento feroz, con lengua ruidosa y fuerza en el brazo. Su voz se oía a menudo en los combates verbales con su marido, y el rostro de él a veces mostraba signos de que sus peleas no se habían limitado a las palabras. Pero, por supuesto, nadie se atrevía a inmiscuirse. El paseante solitario se encogía al oír el horrible griterío y el sonido de los golpes. Miraba con recelo aquel antro de discordia y apresuraba el paso, felicitándose por su celibato, si era soltero. Cierto día en que Tom Walker se había alejado de los alrededores, tomó lo que le pareció que era un atajo para volver a casa a través de una ciénaga. Pero como sucede con la mayoría de los atajos, la ruta resultó una mala elección. La ciénaga tenía una densa población de enormes y sombríos pinos y chugas, algunos de los cuales llegaban a alcanzar 90 pies de altura, lo que la hacía oscura, incluso a plena luz del día, y la convertía en el refugio de todos los búhos de la zona. Estaba llena de pozas y cenagales, en parte cubiertos de maleza y de musgo, cuya verde superficie traicionaba al viajero muchas veces y acababa ahogándolo en un abismo de lodo negro. Había también lagunas de oscuras aguas, estancadas, que habitaban renacuajos, ranas toro y culebras de agua, y en ellas los troncos de los pinos y chugas yacían medio ahogados y podridos, con aspecto de caimanes dormidos en el barrizal. Hacía rato que Tom recorría con cautela aquel bosque lleno de trampas, yendo de cresta en cresta, de juncos y raíces que le proporcionaban precarios puntos de apoyo,
o avanzando cuidadosamente, igual que un gato, por los troncos caídos, mientras era sobresaltado una y otra vez por el repentino grito del ave toro o el graznido del pato salvaje que levantaba el vuelo de su estanque solitario. Al fin encontró una zona de terreno firme que se internaba como una península en el corazón de la ciénaga. Aquel había sido un baluarte indio durante la guerra con los primeros colonos, y allí habían levantado una especie de fuerte que creían inexpugnable y habían usado como refugio para sus mujeres y niños. Del viejo fuerte indio no quedaban más que unos cuantos terraplenes que gradualmente descendían hasta el nivel de la tierra circundante y se hallaban ya cubiertos en parte por robles y otros árboles del bosque, cuyo follaje contrastaba con los oscuros pinos y chugas de la ciénaga. Era la hora del crepúsculo, cuando Tom Walker llegó hasta el viejo fuerte y se detuvo un momento a descansar. Nadie habría querido detenerse en aquel lugar desolado y de mal agüero, pues la gente corriente tenía mala opinión de él, debido a aquellas historias que se remontaban a los tiempos de las guerras con los indios, cuando se decía que los salvajes celebraban allí sus ceremonias mágicas y ofrecían sacrificios al espíritu maligno. Pero Tom Walker no era hombre al que perturbaran temores de ninguna clase. Descansó un rato sobre una atsuga caída, oyendo el inquietante chillido del sapo arbóreo y escarbando con su bastón en una acumulación de moho negro a sus pies. Mientras revolvía la tierra distraídamente, su bastón tropezó con algo duro. Lo sacó de entre el moho vegetal y se encontró con una calavera hendida por un tomahawk que seguía clavado en ella. El óxido del arma mostraba a las claras el largo tiempo transcurrido desde que se había asestado el golpe letal. Era un recuerdo terrible de la encarnizada lucha que había tenido por escenario aquel último bastión de los guerreros indios. Bah, dijo Tom Walker, al tiempo que le daba una patada para sacudirle a la suciedad. Deja en paz esa calavera, le advirtió una voz áspera. Tom alzó la vista y vio a un negro enorme sentado justo enfrente de él sobre el tocón de un árbol. Su sorpresa fue grande, pues no había oído ni visto a nadie acercarse, y quedó aún más perplejo al observar hasta dónde la creciente oscuridad le permitía que el desconocido no era en realidad ni negro ni indio. Cierto es que iba vestido con toscas ropas medio indias y que llevaba un cinturón o fajín de color rojo alrededor del cuerpo, pero su rostro no era negro ni cobrizo, sino de un moreno sucio de hollín, como si estuviera acostumbrado a trabajar entre calderas y fraguas. Lucía una áspera mata de pelo negro que salía de su cabeza en todas direcciones y llevaba un hacha al hombro. Se quedó mirando un momento a Tom, con el ceño fruncido y unos ojos rojos enormes. ¿Qué estás haciendo en mis tierras? Gruñó el negro con voz ronca. Tus tierras, respondió Tom despectivamente. Estas tierras no son más tuyas que mías. Pertenecen al diácono Peabody. Al diablo con el diácono Peabody, dijo el desconocido, donde me temo que acabará si no empieza a atender más a sus pecados y menos a los de sus vecinos. Mira allí y verás cómo le van las cosas al diácono Peabody. Tom miró en la dirección que le señalaba el desconocido y vio uno de aquellos grandes árboles, lustroso y floreciente por fuera, pero podrido por dentro, y se fijó en que se hallaba prácticamente quebrado, de manera que el primer fuerte golpe de viento que soplara podría derribarlo con facilidad. Sobre la corteza del árbol se veía tallado el nombre del diácono Peabody, un personaje eminente que había amasado fortuna haciendo tratos sucios con los indios. Miró entonces a su alrededor y descubrió que casi todos aquellos altos árboles tenían tallados, con mayor o menor profundidad, a golpe de hacha, el nombre de algún hombre importante de la colonia. El árbol sobre el que había estado sentado, que parecía derribado muy recientemente, mostraba el de Crowninshield, y recordó a un hombre rico y poderoso, así llamado, que solía hacer vulgar ostentación de una fortuna que se rumoreaba había hecho como bucanero. Está listo para arder, dijo el negro con un gruñido triunfal. Ya ves que voy a tener buenas reservas de leña para el invierno. ¿Pero con qué derecho puedes tú talar los árboles del diácono Peabody? Dijo Tom. Un derecho de prioridad, respondió el otro. Este bosque me pertenecía mucho antes de que vuestra raza de rostro pálido pusiera el pie en esta tierra. ¿Y puedo saber quién eres, si se permite el atrevimiento? Preguntó Tom. Oh,
Me conocen por distintos nombres. Soy el cazador salvaje en algunos países, el minero negro en otros. Por estas tierras me dicen el leñador negro. Soy aquel al que los piel roja consagraron este lugar, y en honor a mí asaban de cuando en cuando algún blanco como sacrificio aromático. Desde que vosotros los salvajes blancos exterminasteis a los piel roja, yo me entretengo dirigiendo las persecuciones de cuáqueros y anabaptistas. Soy el gran patrocinador e instigador de la trata de esclavos y el gran maestro de las brujas de Salem. La conclusión de todo eso es que, si no estoy equivocado, dijo Tom resueltamente, tú eres ese al que suelen llamar el viejo Scratch. Servidor, respondió el negro con un movimiento de cabeza casi de cortesía. Según la vieja historia, así fue el inicio de la entrevista, aunque para que resulte verosímil, hay en ella casi excesiva familiaridad. Uno diría que encontrarse semejante personaje en aquel lugar agreste y solitario habría puesto nervioso a cualquiera. Pero Tom era un hombre de cabeza fría al que no resultaba fácil intimidar, y llevaba tanto tiempo viviendo junto a la arpía que tenía por esposa, que ya no temía ni al mismísimo diablo. Cuentan que tras aquel comienzo ambos mantuvieron una larga y seria conversación, mientras Tom caminaba de regreso a su casa. El negro le habló de los grandes tesoros enterrados por el pirata Kidd bajo los robles de la alta cresta, no lejos de la ciénaga. Todos se hallaban en sus dominios y estaban protegidos por su poder, de modo que nadie que no contara con su favor podía encontrarlos. Pues le había tomado cierta simpatía. Se los ofreció a Tom Walker, pero éste solo podía conseguirlos con ciertas condiciones. ¿De qué condiciones se trataba? Podrá deducirse fácilmente, aunque Tom nunca las revelase. Y debían de ser muy exigentes a tenor del tiempo que le llevó reflexionar sobre el asunto, pues no era hombre que se detuvieran pequeños detalles si había dinero en juego. Cuando llegaron al final de la ciénaga, el desconocido se detuvo. ¿Cómo puedo saber que todo lo que me estás diciendo es verdad? Dijo Tom. Aquí tienes mi rúbrica, respondió el negro, apretando un dedo contra la frente del hombre. Tras decir eso, se internó en lo más denso de la ciénaga y, en palabras de Tom, pareció que iba hundiéndose poco a poco en la tierra hasta que no fueran visibles más que su cabeza y sus hombros, y finalmente desapareció por completo. Cuando Tom volvió a su casa, encontró la huella negra de un dedo que parecía grabado a fuego en su frente y que resultaba imposible borrar. La primera noticia que su esposa le dio fue la de la muerte repentina de Absalom Crowninshield, el acaudalado bucanero. Se había publicado en los periódicos con la pompa acostumbrada. Un gran hombre ha caído en Israel. Tom recordó el árbol que su negro amigo acababa de talar y estaba listo para la quema. Que se ase el filibustero, dijo Tom. ¿A quién le importa? Y se convenció entonces de que nada de lo que había oído o visto era una ilusión. No era dado hacer confidencias a su esposa, pero como en aquella ocasión se trataba de un secreto inquietante, lo compartió de buena gana con ella. Toda la avaricia de su mujer se despertó cuando oyó mencionar el tesoro escondido. Así que urgió a su esposo a aceptar los términos del negro y asegurarse algo que los haría ricos de por vida. Pero, por dispuesto que se hubiese hallado Tom a venderse al diablo, se mostró decidido a no hacerlo para complacer a su esposa y se negó en redondo por mero espíritu de contradicción. Las discusiones que tuvieron sobre el tema fueron muchas y enconadas. Cuanto más hablaba su esposa, más decidido estaba Tom a no condenarse para darle una satisfacción. Finalmente la mujer decidió que haría el trato por su cuenta y que si tenía éxito se quedaría toda la ganancia, y con el mismo intrépido temperamento de su esposo, se encaminó al antiguo fuerte indio al atardecer de un día de verano. Estuvo varias horas ausente. Cuando volvió, se mostró reservada y huraña en sus respuestas. Dijo algo de un negro al que había encontrado hacia el crepúsculo talando la raíz de un alto árbol, pero se había mostrado antipático y no había querido llegar a un acuerdo, y ella se disponía a volver con una oferta conciliatoria, aunque no dijo de qué se trataba. La tarde siguiente se dirigió de nuevo a la ciénaga con el mandil bien cargado. En vano Tom esperó y esperó a que regresara. Llegó la medianoche, pero la mujer no aparecía. Amaneció, pasó el día y regresó la noche y seguía sin volver.
Tom entonces empezó a preocuparse por su seguridad, sobre todo al descubrir que en el mandil se había llevado la tetera, las cucharas de plata y todo objeto transportable de valor que hubiera en la casa. Transcurrió otra noche, vino otra mañana y ni rastro de la esposa. Nunca se volvió a saber de ella. ¿Cuál fue su verdadero destino? Nadie lo sabe, de tantos como pretendieron saberlo. Se trata de uno de esos hechos que la excesiva variedad de historiadores ha acabado volviendo más confusos. Algunos aseguraron que se perdió en los intrincados laberintos de la ciénaga y que se hundió en alguna poza o lodazal. Otros, menos caritativos, dieron a entender que se había fugado con el botín doméstico y había puesto rumbo a otras tierras. Y otros conjeturaron que el diablo la habría traído con alguna ardita hasta el funesto hoyo en el lodo sobre el que encontraron su sombrero. Como confirmación de esto último, se dijo que un negro enorme con un hacha al hombro había sido visto tarde, aquella misma noche, volviendo de la ciénaga con un atado envuelto por un mandil a cuadros y un aire de triunfo malhumorado. Pero la historia más extendida y probable sostiene que Tom Walker llegó a estar tan preocupado por el destino de su esposa y de sus propiedades que acabó yendo al antiguo fuerte indio en busca de ellas. Pasó toda una larga tarde de verano peinando aquel lugar del mar Agüero y no halló ni rastro de su esposa. La llamó por su nombre repetidas veces, pero la mujer no contestó desde ninguna parte. Tan solo el ave toro respondía a su llamada con sus gritos al pasar volando, o era la rana toro la que contestaba con su croar dolorido desde alguna charca cercana. Finalmente, dicen que en la hora oscura del crepúsculo, cuando los búhos comienzan a ulular y los murciélagos revolotean, atrajo su atención el clamor de unas cornejas que planeaban por encima de un ciprés. Levantó la vista y vio un atado hecho con un mandil a cuadros que colgaba de una de sus ramas, y a un gran buitre posado junto a él, como si lo estuviera vigilando. Dio un salto de alegría, pues reconoció el mandil de su esposa y supuso que contendría los valiosos objetos de ajuar. Recuperemos lo que nos pertenece, dijo para consolarse, y ya intentaremos arreglárnosla sin mujer. Mientras él trepaba por el árbol, el buitre desplegó sus grandes alas y alzó el vuelo graznando para perderse en las profundas sombras del bosque. Tom alcanzó el mandil a cuadros, pero entonces, oh espantosa visión. Tan solo encontró envueltos en él un corazón y un hígado. Según la vieja historia más auténtica, eso fue todo cuanto pudo hallarse de la esposa de Tom. Probablemente intentase negociar con el negro igual que solía tratar con su marido, y aunque una mujer, marimandona, suele considerarse poco menos que rival del mismísimo diablo, parece que en aquella ocasión a ella le tocó perder. Pero debió de vender cara su vida, en cualquier caso, pues dicen que Tom encontró numerosas huellas de pezuña estampadas en el árbol y que halló también puñados de cabellos que parecían arrancados de la áspera mata negra del leñador. Tom conocía por experiencia propia la bravura de su esposa. Se encogió de hombros al ver las señales de la feroz pelea y se dijo, «Caramba, el diablo ha tenido que pasar un mal rato». Tom se consoló de la pérdida de sus propiedades con la pérdida de su esposa, pues era hombre de fortaleza de espíritu, e incluso sintió algo cercano a la gratitud hacia aquel leñador negro que, desde su punto de vista, le había hecho un favor. Intentó así, pues, seguir cultivando su trato, pero durante algún tiempo sin éxito alguno. El viejo, Patas Negras, se mostraba retraído. Contra la extendida opinión de la gente no siempre acude cuando lo llaman, y solo juega sus cartas cuando está muy seguro de la baza que lleva. Al fin, dicen que cuando la espera tenía ya en vilo a Tom, y éste se hallaba dispuesto a acordar cualquier cosa antes que a renunciar al tesoro prometido, se encontró al negro una tarde paseando por la ciénaga y tarareando una melodía con su habitual atuendo de leñador y el hacha al hombro. Al principio fingió recibir las insinuaciones de Tom con gran indiferencia. Le respondió escuetamente y siguió tarareando. Pero poco a poco, Tom logró captar su interés y empezaron a negociar los términos en los que podría hacerse con el tesoro del pirata. Había una condición que ni siquiera se hacía necesario mencionar, pues queda en general sobreentendida siempre que el diablo concede un favor, pero, aun siendo de menor importancia, quedaban otras en las que éste se mostró obstinado e inflexible. Insistía en que el dinero obtenido gracias a él habría de emplearse a su servicio,
y le propuso a Tom que lo invirtiera en la compra de negros y equiparara un barco de esclavos. Pero Tom se negó rotundamente. Aunque su conciencia no es que fuera ejemplar, ni siquiera el diablo en persona podía tentarlo a convertirse en un tratante de esclavos. Al encontrar a Tom tan escrupuloso en este asunto, no insistió más en él, y le propuso en su lugar convertirse en usurero, pues el diablo ardía en deseos de aumentar el número de los usureros a los que consideraba su pueblo particular. La oferta no podía ser más del gusto de Tom, que no puso objeciones a esto. Te establecerás como prestamista en Boston, el mes que viene, dijo el negro. Lo haré mañana mismo, si lo deseas, respondió Tom Walker. Prestarás dinero al 2% de interés mensual. Cielo santo. Lo prestaré al 4%, respondió Tom Walker. Extorsionarás con deudas, ejecutarás hipotecas, llevarás a la quiebra a los comerciantes. Haré que se los lleve el diablo, exclamó Tom Walker. Serás el usurero de mi dinero, dijo el Patas Negras con deleite. ¿Cuándo querrás la calderilla? Esta misma noche. Trato hecho, dijo el diablo. Trato hecho, dijo Tom Walker, y se estrecharon la mano para cerrar su negociación. Unos días después se podía ver a Tom Walker sentado ante su escritorio en una casa de préstamos en Boston. Su reputación de hombre que prestaba dinero con facilidad a cambio de retribución no tardó en extenderse. Todo el mundo recuerda la época del gobernador Belcher, cuando el dinero era especialmente escaso. Fueron tiempos en los que inundó el país el papel moneda emitido por el gobierno. Se fundó el famoso Land Bank, cundió el furor especulador. La gente enloqueció, planificando nuevos asentamientos y la construcción de ciudades en medio de la nada. Los corredores inmobiliarios iban por todas partes con mapas de suelos, municipios y eldorados que se hallaban nadie sabía dónde, pero cualquiera estaba dispuesto a comprar. En resumen, la gran fiebre especuladora que de vez en cuando se desata por el país había cundido en un grado alarmante, y todo el mundo soñaba con hacer repentinas fortunas de la nada. Luego, como de costumbre, la fiebre había remitido. Se había desvanecido el sueño y con él las fortunas imaginarias. Los que la habían padecido quedaron en la miseria, y por todo el país resonó el lamento de los tiempos difíciles. En aquel propicio momento de aflicción pública se estableció Tom Walker como usurero en Boston. Los clientes no tardaron en agolparse a su puerta, los necesitados y los aventureros, el especulador arriesgado y el corredor soñador, el tendero extravagante y el comerciante sin crédito. En suma, todo aquel impelido a conseguir dinero por medios y sacrificios desesperados corría en busca de Tom Walker. Tom se convirtió en el apoyo universal de todos aquellos que se veían en apuros, actuando como un amigo en la necesidad, o lo que es lo mismo, exigiendo siempre buena retribución y buenas garantías. En proporción a la aflicción del solicitante, se aplicaba el rigor de sus condiciones. Acumulaba bonos e hipotecas e iba exprimiendo poco a poco a sus clientes hasta que acababa echándolos ya secos, como esponjas de su puerta. Así hizo dinero a manos llenas y se convirtió en un hombre rico y poderoso. Por ostentación se hizo construir, como es costumbre, una casa inmensa, pero por tacañería dejó la mayor parte de ella inacabada y sin muebles. En la cumbre de su vanagloria hasta se hizo con un carruaje, a pesar de que casi mataba de hambre a los caballos que tiraban de él, y cuando las ruedas mal engrasadas crujían y chirriaban sobre los ejes, uno podía pensar que estaba oyendo a las almas de los pobres deudores a los que exprimía. Con todo, a medida que Tom se iba haciendo viejo, se fue volviendo más considerado. Habiéndose asegurado lo bueno de este mundo, comenzó a preocuparse por el que viene después. Recordó con pesar el trato que había hecho con su negro amigo y puso su ingenio a trabajar en cómo burlar sus condiciones. Así que se volvió, de buenas a primeras, un fervoroso feligrés. Rezaba enérgicamente y en voz alta, como si el cielo pudiese tomarse a fuerza de pulmones, y siempre se podía decir cuándo había pecado más durante la semana, a tenor del clamor de su devoción dominical. Los tranquilos cristianos que habían ido viajando modestamente pero con paso constante hasta Sion, se sentían invadidos por el remordimiento al verse adelantados de tan repentina forma en su carrera por aquel converso de última hora. Tom se mostraba tan rígido en las cuestiones religiosas como en las monetarias.
Era severo observador y censor de sus vecinos, y parecía creer que cada pecado que sumaba a la cuenta de aquellos se convertía en saldo a su favor. Incluso solía hablar a menudo de la conveniencia de revivir las persecuciones de cuáqueros y anabaptistas. En suma, el fervor de Tom se volvió tan notorio como su riqueza. Pero a pesar de todo, su enérgica atención a las formas, en Tom seguía anidando el temor a que el diablo, después de todo, lograra cobrarse su deuda. Para no ser tomado por sorpresa, así pues, dicen que llevaba siempre una pequeña Biblia en el bolsillo del abrigo, y también tenía una gran Biblia en folio sobre el escritorio de su casa de préstamos, y era frecuente encontrarlo leyéndola cuando la gente iba a visitarlo por asuntos relacionados con su negocio. En tales ocasiones acostumbraba dejar sus gafas verdes sobre el libro para marcar el lugar por donde iba leyendo, y a continuación se daba la vuelta para cerrar cualquier trato abusivo. Algunos dicen que Tom perdió un poco la cabeza en su vejez, y que imaginando que su fin se acercaba tenía su caballo herrado, ensillado y con las bridas puestas, enterrado con las patas hacia arriba, pues estaba convencido de que el último día el mundo se volvería del revés, y en tal caso encontraría su caballo listo para montar. Pues cuando menos estaba decidido a hacer correr a su viejo amigo. Pero probablemente esto último no sea más que un cuento de viejas. Si realmente llegó a tomar tales precauciones fue algo totalmente superfluo, en todo caso. O al menos, eso es lo que dice la auténtica vieja leyenda, según la cual la historia concluye del siguiente modo. Una calurosa tarde de verano canicular, justo cuando una terrible tormenta negra se acercaba, Tom se hallaba sentado en su casa de préstamos con su gorra blanca y su bata de seda india. Se hallaba a punto de ejecutar una hipoteca con la que completaba la ruina de un desafortunado especulador, hacia el que había profesado la mayor amistad. El pobre corredor le suplicó que le concediera una prórroga de unos meses. Tom se había vuelto irritable y malhumorado y se negaba por enésima vez. Mi familia quedará en la ruina y tendrá que acudir a la parroquia, dijo el corredor. La caridad comienza en casa de uno, respondió Tom. Debo preocuparme de mí mismo en estos tiempos difíciles. Has ganado mucho dinero conmigo, dijo el especulador. Tom perdió la paciencia y la piedad. El diablo me lleve si he ganado un cuarto de penique, respondió. Justo en ese momento, se oyeron tres fuertes golpes en la puerta de la calle. Salió a ver quién era. Un hombre negro sujetaba un caballo negro que relinchaba y piafaba impacientemente. Tom, he venido a buscarte, dijo el individuo negro sin preámbulos. Tom retrocedió, pero era demasiado tarde. Había dejado su pequeña Biblia al fondo de un bolsillo de su abrigo y su Biblia grande sobre el escritorio, enterrada bajo la hipoteca que estaba a punto de ejecutar. Nunca pecador alguno fue tomado más por sorpresa. El negro lo subió como si fuera un niño en la silla, fustigó al caballo y éste salió galopando con Tom a su espalda en mitad de la tormenta. Los oficinistas se colocaron el lápiz en la oreja y permanecieron mirándolos absortos desde las ventanas. Allá iba Tom Walker, recorriendo las calles como una exhalación con su gorro blanco subiendo y bajando, su bata ondeando al viento y su corcel arrancando chispas de fuego al pavimento en cada salto. Cuando los oficinistas se volvieron a mirar al negro, había desaparecido. Tom Walker jamás regresó para ejecutar la hipoteca. Un campesino que vivía al borde del pantano contó que en mitad de la tormenta oyó un fuerte ruido de cascos y un aullido en la carretera, y que al correr hasta la ventana pudo vislumbrar una figura como la que he descrito montada en un caballo que pasó galopando como loco por los campos, por la montaña y allá abajo, por la oscura ciénaga de los abetos, hacia el antiguo fuerte indio. Poco después, un rayo cayó en aquella dirección y pareció incendiar el bosque. Las buenas gentes de Boston movieron la cabeza y se encogieron de hombros, pero desde los primeros tiempos de la colonia estaban ya tan acostumbradas a brujas y duendes y apariciones del diablo bajo toda clase de formas que no se espantaron tanto como cabría pensar. Se nombraron administradores para que se hicieran cargo de las propiedades de Tom, pero al buscar en sus arcas, todos sus bonos e hipotecas se encontraron reducidos a cenizas. En lugar de oro y plata, su caja fuerte estaba llena de astillas y virutas,
Se hallaron dos esqueletos en su establo, en el lugar de los caballos medio muertos de hambre, y al día siguiente su enorme casa se incendió y ardió hasta los cimientos. Tal fue el final de Tom Walker y su fortuna obtenida con malas artes, que los agrios prestamistas recuerden esta historia. No puede ponerse en duda su autenticidad. El mismo agujero bajo los robles donde enterró Kit su tesoro aún puede verse hoy en día, y por la vecina ciénaga y el antiguo fuerte indio merodea con frecuencia una figura a caballo con bata y gorro blanco que es, sin duda, el espíritu atormentado del usurero. La historia ha llegado a hacerse proverbial, y es el origen de esa expresión popular tan extendida por Nueva Inglaterra: el diablo y Tom Walker.